18 provincias terminaron ya el escrutinio. El 100% de las actas han sido ingresadas en todas las dignidades, informó el Consejo Nacional Electoral en su último corte. Cañar, Galápagos, Santo Domingo de los Áchilas, Imbabura, Carchi, Napo, Zamora, Chinchipe, Chimborazo, Santa Elena, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, Loja, Los Ríos, Azuay, El Oro, Pichinchi y Sucumbíos. El procesamiento de actas para presidente de la República está en el 99.42%. Daniel Noboa alcanza el 44.15% de votos frente al 44% de Luisa González. La proclamación de resultados de la primera vuelta está prevista para el 22 de marzo. El movimiento indígena se tomará su tiempo para definir una postura. En 30 días y luego de asambleas anunciarán a qué candidatura van a respaldar en la segunda vuelta, aunque reconocen que hay posturas diversas. Apenas 22.000 votos separan a Daniel Noboa y Luisa González, ambos en la segunda vuelta. Quien lo sigue, Leonidas Issa de Pachacutic, obtuvo un poco más de 500.000 de votos. Si estos se transfieren a una de las dos candidaturas, estaría todo dicho, pero en política las cosas no son tan sencillas. Como en cualquier organización, en el movimiento indígena no hay solo una opinión, hay muchas. Por eso se tomarán el trabajo de intentar buscar un consenso. Harán asambleas y en unos 30 días darán a conocer a qué candidatura apoyan. Apauqui Castro es el coordinador de Pachacutic en Cotopaxi, tierra natal de Leonidas Issa, donde su candidatura fue la segunda más votada. La primera fue la de Daniel Noboa y eso, dice, tiene una explicación. El gobierno de Daniel Noboa utilizó todo el aparato gubernamental. Es decir, en una semana ofrecieron tenencias políticas y nuestros compañeros por necesidades se aceptaron y ahí veíamos tenientes políticos cuidando los votos para el ADN. Cecilia Velázquez, dirigente indígena y ex coordinadora de Pachacutic, habla de las lecciones aprendidas en 2021 cuando Yacu Pérez, a quien apoyaron entonces, obtuvo 1,7 millones de votos y eso les permitió conseguir 27 curules en la asamblea, convirtiéndose ahí en la segunda fuerza política, pero la organización no se mantuvo unida. Cree que hay heridas abiertas en la organización y que eso pesará. Los extremos, los radicalismos, la prepotencia, las imposiciones, igualmente en todo conglomerado, no todos están en la capacidad de aceptar. Al término de la jornada del domingo, Leonidas Issa adelantaba que para conocer una postura habrá que esperar, que sus votos no son endosables, aseguró. Castro y Velázquez tienen ya decidido su voto, pero prefieren no hacerlo público. Podría decir, pero no voy a hacer ningún anticipo porque vamos a escuchar. El voto secreto está definido, pero habrá señales. Y es que no es un tema sencillo para un movimiento con posturas diversas que apela permanentemente a la unidad, en medio de fricciones que, como en cualquier organización, no son ajenas. Por ejemplo, Pachacutic ha empezado por rechazar los pronunciamientos de exmiembros de esta organización, asegurando que responden únicamente a sus intereses individuales. Y la distancia se acortó, son casi 16.000 votos los que diferencian a Daniel Noboa de Luisa González. Hasta ayer la diferencia eran 26.000 votos. La misión de observación de la OEA asegura que la jornada electoral se desarrolló con total normalidad. Hace algunas recomendaciones, por ejemplo, a las instituciones para que se manifiesten sobre las licencias para hacer campaña y retos logísticos que tienen que cumplirse para la segunda vuelta. En un informe de 20 páginas, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos destacó que las elecciones de este 9 de febrero se llevaron con tranquilidad. Sin embargo, señaló algunos puntos de la etapa pre- y post-comicios que podrían mejorarse. Algunos temas que son repetitivos, las circunstancias con la justicia electoral. Yo abordo el tema de la candidatura de Jan Topic. Aquí lo que hay que garantizar ahora en el futuro es absoluta transparencia. La OEA también se pronunció en relación a la participación del presidente candidato en la campaña electoral. Las decisiones, por ejemplo, que toman los órganos de justicia electorales ya están tomadas, ya no hay cómo reverlas, ¿no? El informe también señala la inhabilitación de candidaturas en la contienda electoral e indica que el hecho de que una persona tenga contratos con el Estado no es un supuesto taxativo para no permitirle participar en los comicios. A lo mejor exista la necesidad de hacer algún tipo de reforma porque vea, si un candidato
está siendo descalificado, es inconcebible que no pueda ser parte procesal dentro de un proceso judicial, ¿no? Además, la OEA hace sugerencias sobre el rol de las Fuerzas Armadas. La OEA le preocupa en cuanto a que vio a muchos miembros de Fuerzas Armadas tomando fotografías de determinadas actas. El rol de Fuerzas Armadas es en cuanto a custodiar el paquete electoral, a ayudar a la seguridad. Hay algunas recomendaciones de la OEA en el ámbito logístico que pueden ser aplicadas desde la segunda vuelta electoral. Inmediatamente iremos acatando las observaciones que nos han hecho. Por ejemplo, el tema de acreditación de organizaciones políticas. Por ejemplo, esclarecer el rol de Fuerzas Armadas. Pero además, el informe recalcó que no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades que puedan alterar los resultados de la elección. La votación de ADN y el correísmo creció, pero Daniel Noboa ganó el doble de votos que Luisa González. En 2025, la Revolución Ciudadana logró captar 1.1 millones de votos extra, en comparación a la primera vuelta de 2023, mientras que Daniel Noboa consiguió 2.1 millones adicionales. Tanto Revolución Ciudadana como Acción Democrática Nacional lograron incrementar su capital político entre la primera vuelta extraordinaria de 2023 y las votaciones generales del 9 de febrero de 2025. Sus candidatos concentraron el 88.1% de los votos válidos. Los respaldos en las urnas tanto de Daniel Noboa como de Luisa González crecieron, pese a la extrema dispersión partidista en la papeleta presidencial, que contó con un excesivo número de 16 aspirantes a Carondelet. Sin embargo, el capital político del presidente candidato creció en 2.1 millones de votantes. Entre agosto de 2023 y febrero de 2025 pasó de 2.3 a 4.4 millones. Mientras que la representante del correísmo aumentó 1.1 millones. Es decir, subió de 3.3 a 4.3 millones. Para el analista político Simón Pachano, esta votación regresa la mirada a la ficción correísta, anticorreísta, cuando parecía que se la había superado. Pero aclara que, aunque es una votación claramente mayoritaria para los dos movimientos, bajo ningún criterio se puede hablar de un país bipartidista. Y su explicación es sencilla: el presidente Noboa logró captar el voto anticorreísta que existe en diferentes sectores. Mientras que González sumó, al voto duro del correísmo, a aquellas personas que no están de acuerdo con la gestión del actual presidente de la República. Seguimos con las noticias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplía medidas cautelares para Jorge Glass, ex vicepresidente que cumple sentencias por corrupción. Comisión insta a que se mejoren las condiciones de detención del político. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informa que el lunes, 10 de febrero, adoptó una resolución de seguimiento y ampliación en relación con la situación de Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente ecuatoriano que se encuentra cumpliendo condenas de prisión por corrupción. Esta comisión indica que tras la invitación de Ecuador, una delegación realizó una visita al centro penitenciario, el 28 de octubre de 2024, para reunirse con Glass y, posteriormente, mantuvo una reunión interinstitucional con autoridades del Estado. En la resolución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que analizó la continuidad de la situación de riesgo de Jorge Glass tras su detención en abril de 2024. Además, advirtió que su salud mental atraviesa por un estado de especial gravedad pese a las atenciones médicas brindadas. Por tanto, sus condiciones de detención, como los eventos de violencia que se han presentado en el centro penitenciario donde se encuentra actualmente, impactarían en el deterioro de su salud mental e integridad física, indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un comunicado. La entidad agrega que en los términos contenidos en el artículo 25 de su reglamento, y frente a los múltiples factores de riesgo advertidos, al tiempo que reconoce los esfuerzos del Estado de Ecuador para dar cumplimiento a la medida cautelar, la Comisión Interamericana decide ampliar la medida cautelar a efecto de que se tome en cuenta el derecho a la salud del señor Glass, tanto salud física como mental. Se insta a que se mejoren las condiciones de detención de Glass, las cuales deben permitir, además del cumplimiento de estándares interamericanos, que los tratamientos médicos de salud física y mental sean los adecuados. Seguimos con las noticias. 2 días después de las elecciones generales, el presidente y candidato Daniel Noboa dio su primera entrevista en la que habló de los resultados de los comicios, justificando por qué no se pronunció ante sus simpatizantes el mismo domingo. Además, el presidente insinuó que en algunas provincias hubo presuntas amenazas de grupos armados para influir en el voto. Primero, han habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando, seguíamos revisando en ciertas provincias que habían cosas que no cuadraban. Incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor. Lo que sí estoy orgulloso y completamente agradecido por un pueblo que se pronunció, un pueblo que le dijo no a la delincuencia, a los grupos narcoterroristas, a la corrupción, a pesar de que en ciertas provincias inclusive votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa. Hay decenas y decenas de casos en el cual
amenazaban a la gente porque vote por la Revolución Ciudadana. Tenemos la evidencia y eso ahí también hemos hecho impugnaciones, le hemos dado esta información a los observadores de la OEA, le hemos dado la información al CNE. Eso existe. Además, durante la entrevista, el presidente Noboa se refirió al aumento de las muertes violentas en enero. Al ser consultado sobre si habrían apagones en los próximos meses, aseguró que no y resaltó la inversión de $700 millones que ha hecho el gobierno en el sector energético. Pero fue uno de los meses también en que más delincuentes fueron soltados, fueron capturados y soltados, jueces de primer nivel. ¿Y por qué no se van encima de esos jueces? Estamos yéndonos encima de esos jueces, hemos presentado denuncias, hemos presentado quejas al Consejo de la Judicatura, que nosotros vamos a hacer reformas al COIP y reformas muy claras para que no existan este tipo de cosas. ¿Usted garantiza que no se va a ir la luz en los próximos meses? Lo garantizo, es lo que hemos trabajado, hemos invertido más de $700 millones en esto, en termoeléctricas, en Toachi Pilatón y en tener también una infraestructura a tope para el próximo estiaje que vendría a ser abril. Ante la polarizada votación que también se ha reflejado en la Asamblea Nacional, Daniel Noboa dijo estar abierto a conversar con todos los bloques, incluyendo incluso el correísmo. En cuanto a reformas tributarias para plantear otro tipo de impuestos, el presidente Noboa indicó que las empresas deben tener un plan de crecimiento para que haya una disminución de impuestos. Lo que sí estamos es abiertos a conversar con todos los bloques y tener acuerdos base, acuerdos mínimos en las cosas principales para generar progreso en este país. En caso de que usted gane las elecciones, ¿planteará nuevas reformas tributarias para incrementar otro tipo de impuestos o ya va a parar este impuesto manía? Seguramente. He hablado mucho con Jarrín usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le estoy explicando. Si es que tendrían un plan de crecimiento y contrataran 100 jóvenes por año por 3 años seguidos, si donaran a la Policía Nacional, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Deporte con proyectos reales, el impuesto a la renta sería menor del 20% para las empresas grandes. Nunca en la historia del Ecuador ha habido tal deducibilidad, pero tienen que de esa manera aprender a trabajar con las reglas del Estado. La misión de observación electoral de la Unión Europea niega haber evidenciado algún elemento que sugiera fraude en estas elecciones. En ello coincide la OEA. Además, la misión de la Unión Europea dice que los comicios fueron transparentes, pero que aún hay retos para la segunda vuelta. Luego de las declaraciones del presidente candidato Daniel Noboa y la candidata Luisa González, en las que denuncian supuestas irregularidades electorales, la misión de observación electoral de la Unión Europea negó haber constatado pruebas objetivas que lo avalen. Nosotros no tenemos ni un solo elemento objetivo que indique que ha habido cualquier tipo de fraude. En ello coincide la misión de observación electoral de la OEA en Ecuador, que asegura que no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades que puedan alterar los resultados de la elección. De hecho, la misión de la Unión Europea asegura haber presenciado unas elecciones transparentes, pacíficas y sin mayor novedad, pese al contexto que se vive en Ecuador. Han organizado el proceso electoral con transparencia y de manera profesional, acallando de alguna manera, y yo quiero destacarlo, esos temores que nos hicieron llegar sobre que podía haber apagones o que había muchos otros riesgos. El proceso electoral se ha desarrollado con una relativa normalidad. Pese al balance positivo, la misión de observación electoral identificó algunos retos pendientes a superar en la segunda vuelta y próximos comicios. La misión ha constatado grandes disparidades de recursos entre partidos políticos en las redes. Un punto que nos ha llamado la atención es la falta de sanciones en el caso del incumplimiento de la obligación de presentar los ingresos y los gastos de la campaña electoral. La decisión del presidente de no solicitar la licencia ha generado un gran debate durante toda la campaña. Una confusión de planos entre las actividades de gobierno y de campaña electoral. Adolecen de una regulación más efectiva para evitar la desinformación. La misión de observación electoral de la Unión Europea se desplegó en 23 provincias del Ecuador para estos comicios y también observará la segunda vuelta de elección presidencial. 2 meses después de esto, publicará su informe con recomendaciones para la reforma electoral. 2 de los candidatos de los 14 presidenciables que alcanzaron menos del 1% expresan su apoyo en la segunda vuelta. Esto mientras que organizaciones políticas toman distancias de los binomios que auspiciaron a la hora de definir respaldos.
Tras la culminación de la primera vuelta, las separaciones entre excandidatos presidenciales y las organizaciones políticas auspiciantes son cada vez más frecuentes y con ello también han salido a la luz posiciones que ahora van en vía contraria, sobre todo cuando se trata de definir a quién van a apoyar en el balotaje. Tal es el caso del movimiento Suma y su excandidato presidencial, quien dijo no estar de acuerdo con ninguna de las dos opciones, sin embargo, analizará el panorama. Personal, yo lo que digo, y es un poco lo que hemos repetido, no estoy de acuerdo con ninguna de las dos posturas. Creo que el país ha elegido y en este momento más bien eso se respeta y a partir de ahora la invitación es a que busquen la mejor propuesta para el país. No obstante, la organización política sí se pronunció y afirmó que respaldará al candidato Daniel Noboa, pese a que uno de sus máximos dirigentes, como Guillermo Celi, cuestionó la decisión y pidió coherencia. Un panorama similar se evidenció con la tienda política de Izquierda Democrática, que en este comunicado indicó que no apoyarán a ninguno de los binomios. No obstante, Carlos Rabascal, su expresidenciable, anunció que acompañará a Luisa González en esta segunda vuelta. Por otro lado, también se encuentra el Movimiento Avanza, quien agradeció a Luis Felipe Tillería, pero señaló que por ahora analizarán el proceso electoral para tomar una decisión clara sobre la segunda vuelta, mientras que el expresidenciable detalló condiciones y líneas rojas para alinearse en el balotaje. Que me diga cuál de los dos quiere bajar las tasas de interés, tener 400 bancos para que las tasas de interés bajen del 25% al 3%. ¿Quién de los dos querría devolverle Petroecuador a la gente? ¿Quién de los dos tiene en su modelo económico una libertad de mercado que no suba aranceles a ningún país, sino que más bien abrace las ideas de la libertad? En el caso de Creo Lista 21, Francesco Tabacchi dijo estar dispuesto a sumarse a toda alianza que proponga mejores oportunidades para el país. Y nuevamente llamar a la unidad. Creo que lo que nosotros tenemos que hacer, lo que voy a hacer y yo, Francesco Tabacchi, y estoy seguro que el movimiento Creo también, es apoyar a quien gane. Es apoyar a quien gane porque eso necesita el país, eso necesita la gente. De ahí existen otros candidatos como Henry Cucalón, Henry Kronfle y Jorge Escala, al igual que sus movimientos que los auspiciaron, que han preferido no pronunciarse.